tardes, mi nombre es Jeremy Santiago Hernández Rodríguez, matrícula 2024-1504, soy de cuarto cuatrimestre. Este video tiene como la finalidad presentar la tarea impartida por Pedro Luis Martínez en la materia de Laboratorio de Fundamentos de Electrónica. Esta tarea consta de, mediante el uso de las herramientas Lightwire y Tinkercad, se van a replicar unos circuitos. Dentro de la tarea se encuentran los videos. En esos videos están los circuitos y nosotros nos vamos a encargar de replicarlos. Después de haberlos explicado, se les va a dar una explicación. Ok, aquí tenemos el primer circuito, que básicamente este es un circuito intermitente con un temporizador N555. Lo que hace este circuito es básicamente hacer parpadear luces LED, en este caso de color rojo y verde, de una forma, digamos que alterada. El componente principal que se utilizó aquí fue el componente NE555, como aquí está su nombre, que está en modo estable. Esto significa que genera pulsos de forma automática, sin necesidad de presionar botones. Cada vez que la salida NE555 cambia, se enciende una luz LED rojo, y cuando está abajo se enciende la luz LED de color verde. Así sucesivamente, una luz parpadeando una tras otra. Los parpadeos no son al azar. Estos los controlan varios componentes. Por ejemplo, aquí tenemos el capacitor eh, Azur, eh, que es de 4.7 microfaradios. Lo que hace que el N555 cambie de estado. Junto con eso hay un potenciómetro, lo que así que se llama, que básicamente con esto podemos ajustar la velocidad con la que se cambia, o sea, parpadean las luces, ya sea rápido o más lento. Por ejemplo, aquí tenemos una prueba que normalmente, como aquí está bajo, la velocidad va a aumentar, y en el caso de subir esto, irá a una velocidad mucho más lenta. Entonces, eh, todo esto funciona con una batería de 9 voltios. Es un circuito sencillo y básicamente es muy utilizado, por ejemplo, en los vehículos. Cuando usamos las luces intermitentes, se puede decir que se aplica este circuito. Ok, ahora les mostraré el siguiente circuito, que este básicamente eh, nos va a ayudar a medir la resistencia total de todas estas resistencias. Para esto vamos a estar utilizando un multímetro digital, una fuente de alimentación y la protoboard. Ujú. La fuente de alimentación está configurada para tener 5 watts de salida, el multímetro digital en ohmios, y dentro aquí de la protoboard vamos a tener 5 resistencias. Cada uno se le asignó un valor. Por ejemplo, la primera tiene 10 y todas en ohmios. La primera tiene 10, la segunda 20, la tercera 30, la cuarta 40 y la última 50. Eh, la corriente fluye de una resistencia a otra formando solamente una trayectoria. Esto significa que la siguiente suma es la suma de todas las resistencias anteriores. Entonces, el total de la suma de todas esas resistencias da un total de 150 ohmios. Y en la fuente de alimentación aquí tiene voltaje cero y tanto amperio cero. Eso es porque la fuente de alimentación no está entregando corriente a las resistencias aquí, y por eso da cero. Y por lo tanto, con eso solamente pudimos calcular los ohmios. Que ahora vamos con el siguiente circuito, en el que vamos a describir cómo se comporta la corriente eléctrica en un circuito con resistencias en paralelo. Para esto utilizamos 3 amperímetros configurados para recibir corriente eléctrica.
tipo es un multímetro configurado para recibir corriente eléctrica. Eh, Dentro de esto, los componentes que utilizamos fueron el protoboard, la fuente de alimentación de 10 voltios y tres resistencias. Cada resistencia está configurada con un valor. Una parte 100 ohmios, la segunda 200 ohmios y la tercera 300 ohmios. Eh, las tres resistencias están en paralelo, lo que significa que cada resistencia tiene un voltaje aplicado de 10 voltios. Como dice aquí, cada uno tiene el mismo voltio. Cada perímetro está colocado con su resistencia respectiva, viendo la corriente que fluye entre cada rama. En fin, al final de todo esto, la suma de todas estas, de la corriente que fluye entre estas resistencias, da un resultado de 183 miliamperios, como dice aquí, en la fuente de alimentación. Ok, vamos con el siguiente circuito, que este básicamente muestra una conexión básica entre una batería de 9 voltios y un motor eléctrico. Este circuito se utilizaron este circuito se utilizaron tres componentes principales, que fueron la batería de 9 voltios, con las terminales de tanto positivo como negativo, el interruptor switch, no decirle switch, que, que este controla el paso de la corriente cuando está encerrado, básicamente no permite el flujo, y mientras está encendido sí permite el flujo. Luego aquí tenemos el motor eléctrico, que este es el que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de la batería cuando el motor empieza a girar. El cable verde que va desde el polo positivo pasa por el interruptor y va hacia el negativo del motor eléctrico, y luego del positivo del motor al negativo de la batería. En fin, cuando el interruptor está encendido, básicamente pone el motor a girar, y en el caso de darle nuevamente, lo detiene. Otra situación en la que se invierten los polos, por ejemplo, en el positivo de la batería al positivo del motor eléctrico, y el negativo de la batería al negativo del motor eléctrico, invierte, digamos que el giro del motor, haciendo que gire al contrario. En fin. Muy bien, aquí tenemos otro circuito en el que básicamente se muestra cómo funciona un circuito paralelo de dos bombillas y un interruptor, usando una batería de 9 voltios como fuente de energía. Aquí los componentes que utilizamos fueron la batería de 9 voltios, un interruptor y las dos bombillas. Las dos bombillas, como se pueden ver, están conectadas en paralelo. Esto significa que cada bombilla tiene su propio camino hacia la batería, como se puede ver. Ambas reciben el mismo voltaje, o sea, de 9 voltios. En el caso de que una se queme, de las dos, la otra va a seguir funcionando. Esa es una ventaja de hacer un circuito tipo así. El interruptor está conectado aquí antes. En el caso ya de presionarlo, se van a encender estas bombillas, como lo voy a mostrar ahora en la simulación. Como lo acabo de presionar el interruptor, se prendieron las bombillas, y en el caso de presionar de nuevo se apagan. Esto permite controlar las bombillas, las dos al mismo tiempo, y cuando el interruptor está apagado, ambas se apagan. Mm, Ok, vamos con el siguiente circuito, que este básicamente muestra una conexión básica entre una batería de 9 voltios y un motor eléctrico. Este circuito se utilizaron tres componentes principales, que fueron la batería de 9 voltios, con las terminales de tanto positivo como negativo, el interruptor switch, no decirle switch, que, que este controla el paso de la corriente cuando está encerrado, básicamente no permite el flujo, y mientras está encendido sí permite el flujo. Luego aquí tenemos el motor eléctrico, que este es el que convierte la energía eléctrica en energía
mecánica de la batería, cuando el motor empieza a girar, el cable verde que va desde el polo positivo pasa por el interruptor y va hacia el negativo del motor eléctrico, y luego del positivo del motor al negativo de la batería. En fin, cuando el interruptor está encendido, básicamente pone el motor a girar, y en el caso de darle nuevamente, lo detiene. Otra situación en la que se invierten los polos, por ejemplo, en el positivo de la batería al positivo del motor eléctrico, y el negativo de la batería al negativo del motor eléctrico, invierte, digamos que el giro del motor, haciendo que gire al contrario. En fin.